Yo había adelantado en el primer bloque que íbamos a estar hablando ahora con Lile Iguancina, que era una estudiante de medicina, ahora es una médica recibida de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvo la semana pasada en Ramallo participando en el campamento sanitario. Es de aquí, es de Ramallo, participó en el campamento sanitario con aproximadamente 200 alumnos del último año de la carrera de medicina de la facultad, que se recibieron al igual que ella el último viernes con la finalización de este trabajo que se hizo aquí en Ramallo. Así que, bueno, para conocer un poco más sobre esa experiencia del campamento sanitario y sobre todo lo que se vivió en esta semanita en Ramallo, es que la hemos invitado. Buen día, ¿qué tal la experiencia del corte de la radio? ¿Qué te pareció? ¿Cómo va? Sí. Bien, bien. La experiencia del corte de luz fue genial. Qué feo que te inviten a una radio y que explote la radio, ¿no? Chau, dije yo, le hacemos otro día, no hay problema. Qué papelón. No pasa nada. No pasó nada, ya estamos otra vez ya al aire. estamos Bueno, vamos a meternos en lo que nos convoca, dirían los viejos locutores. ¿Cómo fue la experiencia del campamento sanitario? La verdad que fue hermosa. Durante todos los años de facultad, desde que uno empieza, te cuentan que toda esa locura del estudio termina con un campamento y vos decís, un campamento, como que no te imaginás qué es, te pensás que te vas a aburrir, que vas a ir a morirte de frío, que vas a pasar hambre, que no sirve de nada, porque la verdad es que lo que todos pensamos es, ¿de qué me sirve a mí un campamento sanitario? Y la verdad es que es una experiencia hermosa. Te llena mucho, es muy real lo que se vive, te hace ver otra realidad que uno por ahí durante los años de facultad no ve. La verdad que muy linda, muy linda. Lo dijo Berseñasi, el doctor Damián Berseñasi, que es el máximo responsable de este campamento sanitario. Exacto. En algún momento de su discurso, en el final, como que algunos no estaban del todo convencidos, ¿no? Y no, la mayoría te diría que no. Como que no pega, ¿no? Un campamento con... Sí. Yo tengo amigas que han terminado antes y todas me decían que la experiencia del campamento era hermosa. Entonces uno por ahí, teniendo buenas referencias, va un poco más predispuesto. Mejor predispuesto. Exactamente. O con un poco más de expectativas. Pero no, una de mis mejores amigas con las que yo hice toda la práctica final me decía, no, yo no quiero, porque renegada, y la verdad que volvió... sorprendida de lo que era. Creo que a todos nos pasa en algún punto que te sorprende la experiencia. ¿Qué es lo que te sorprende del campamento? A mí lo que más me sorprendió fue la calidad humana de todos. Porque vos estás viviendo durante 5 días en un galpón donde duermen 230 personas, casi éramos 187 exactamente estudiantes, más toda la gente que vino de Buenos Aires, de Entre Ríos, del resto de las universidades, más todos los docentes. Éramos muchas personas, todas durmiendo en el galpón, en la cancha de básquet, en realidad del club social. Nosotros nos reíamos que parecíamos el Marginal porque eran todos los colchones inflables con frazadas, hilos colgando con las toallas para que se puedan secar. Era una locura y así todo convivimos durante 5 días sin ningún tipo de problema. Yo por lo menos la pasé muy bien. Teníamos arriba de la cabeza 4 enchufes que nosotras dijimos, chau, acá vamos a tener todo, las 200 personas arriba nuestro. Dormíamos con las zapatillas para que los chicos puedan enchufar los celulares todas las noches. Pero así todo, la calidad humana, esto de no tener ningún problema, de que todo el tiempo con respeto, con permiso. Chicas, disculpen, yo sé que es re molesto tener todos los celulares acá, pero todos estábamos en la misma situación, todos nos teníamos que bañar, todos teníamos que comer, y así todas las filas para bañarse eran súper respetadas, el tiempo para comer también. Entonces me parece que durante 5 días convivir 230 personas y que no haya ningún problema, la verdad que para mí fue alucinante, porque uno por ahí en una casa donde son 4 o 5 se pelea con las personas que viven. Hay que hacer más. Lo dijo en algún momento también Berseñasi del discurso, esta cuestión como que se diluían las funciones o los cargos de cada uno. No sé, o sea, ahí estaba la gente de la ONG, estaba la gente del gobierno también,
con las que en algún momento estuvieron bastante enfrentados, tal vez siguen estando, por algunas cuestiones en particular. Estaban ustedes como estudiantes y los docentes, que son los responsables, los que después van a poner la nota, y como que en el momento del campamento, del trabajo, como que todo eso se diluía y eran todos parte de lo mismo, ¿no? Y estaban todos detrás del mismo objetivo. Sí. Lo dijo sí. también Berseñasi. Sí, sí, sin dudas. En ese momento, bueno, los chicos de la ONG, como yo te contaba hace un ratito, la verdad me sacó el sombrero porque hicieron de todo, eran responsables junto con algunas personas de la municipalidad, los que nos preparaban el desayuno todos los días a las 5 de la mañana, vos empezabas a sentir el olor a tostada, que después las ibas a tener serviditas a las 7 de la mañana. Ahora, ¿ustedes desayunaban ahí en social? Desayunábamos en social, claro. En el almuerzo era en el almuerzo centro y la de jubilados. cena era en el centro de jubilados, pero el desayuno, digamos, como hacía mucho frío, uno por ahí iba al baño ahí en social, entonces nos habían armado unas mesas grandes, que era donde después pasábamos las encuestas, y bueno, usábamos ese espacio también para desayunar, porque a las 7 de la mañana trasladarse hasta los jubilados para desayunar era como un poco fresco, pero nos armaban todo ahí y el desayuno se preparaba ahí. Pero bueno, ya te digo, los chicos de la ONG, vos los veías y yo por ahí porque soy de Ramallo y los conozco, y ellos estuvieron con nosotros cuando pasó todo el tema de la pensión, y los conozco por ahí más de cerca, pero los chicos, mis compañeros que no tenían idea, miraban como diciendo, toda esta gente que vemos todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana, que al mediodía los ves, a la noche los ves, y al otro día de nuevo a las 5 de la mañana, ¿quiénes son? Entonces yo por ahí les contaba un poquito, y sí, completamente se perdían los roles, por ahí aparecía la secretaria de salud y nadie sabía quién era, porque estaba ahí como una más del montón. Obviamente por su cargo, por ahí tenía otras cosas que hacer y no se la veía todo el tiempo, pero se la vio, te diría que casi todos los días, por ahí a la hora de la comida, si faltaba algo, ella era la encargada de acercarlo. Y sí, también como te contaba, la fila para sentarse a comer. Contame cosas de esa parte de la organización de la comida, el desayuno, las duchas. La organización de la comida, la verdad es que muy bien, no es fácil para cocinar para 230 personas, y la verdad es que comimos como dioses, muy rico, muy abundante, y los encargados de la cocina, había un hombre, Ricardo Oña, creo que es el apellido, la verdad es que cocinó espectacular, nos hizo divertir, y bueno, y todos los chicos de la ONG, que ya te digo, a las 5 de la mañana se levantaban, todos se iban al club social para prepararnos el desayuno, y después entre las 2 y la 1 teníamos el almuerzo, que bueno, según las actividades que tuviésemos, había algunos que comían más temprano y otros que comían más tarde, para que no nos juntáramos las 200 personas al mismo tiempo. Y bueno, los encargados de la comida siempre fue Ricardo con los chicos de UPA, y Fernando Landolfo, creo que es el apellido. Landolfi. También él estuvo todos los días con algunas personas más de la municipalidad, y la verdad es que súper organizados, porque ya te digo, éramos 200 personas y todos comíamos como si nunca hubiésemos comido en nuestra vida. Creo que uno de nuestros mayores miedos era eso, pasar hambre, pasar frío. ¿Y qué comieron? Comimos de todo. Los primeros días comimos milanesa con puré, pizzas, empanadas, guiso de fideos. Ya no me acuerdo, una noche, creo que fue el jueves a la noche, un frigorífico nos donó una vaca, comimos un asado terrible. Después, ¿qué más comimos? Arroz con pollo, hamburguesas el último día, al mediodía. Me faltan varias, que no me acuerdo, pero todo... ¿Y el tema de las duchas también estaba organizado o sí, cuando había un horario? El tema, los primeros días nos ponían un horario un poco más rígido. Nos podíamos bañar en el CEF, ahí en el pueblo, en el Centro de Educación Física, y en el Hospital Gomendia. Entonces, los primeros días lo organizaban por tutoría, ¿no? Depende de la tutoría de cada docente, bueno, tal se baña hasta ahora, tal... Después, con el paso de los días, eso se fue como rompiendo un poco, porque obviamente los horarios por ahí no se respetaban mucho, porque bañarse 220 personas en una hora era complicado, por más que hubiese 2 o 3 baños en cada lugar en el que íbamos. Entonces, después con los días se fue rompiendo ese esquema, por ahí nos íbamos organizando más según el horario que uno tuviese libre. Yo tenía libre a las 2 de la tarde, bueno, voy y me baño esa hora, vos tenés a las 5, andá y bañate esa hora. Y después, muy amablemente, el hombre que cuida la pileta del social
nos abrió las puertas de la pileta después del horario en el que terminaba la actividad. Ajá. Y nos dejó la puerta abierta durante toda la noche, a partir de las 8 de la noche y hasta las 7 de la mañana del otro día. Teníamos las duchas y los baños a nuestra disposición. Mirá qué bueno. Porque lo que nos pasaba con los baños ahí del club, los que teníamos disponibles, es que no tenían ducha para bañarse y que había 2 baños para mujeres y 2 para varones, que bueno, obviamente usábamos 200 personas, se tapaban, nos quedábamos sin agua, esa parte era medio complicada. Pero bueno, este hombre sin ningún tipo de interés nos dijo, chicos, les dejo abierto, y ahí todo se organizó un poco más porque teníamos más duchas, no teníamos que salir del club, por ahí los que nos bañamos más de noche, más tarde, tenías el lugar ahí que estaba calentito. Y obviamente también más baños para poder usar, y eso nos simplificó bastante. ¿Cómo fue la experiencia de encuestar? ¿Era la primera vez que te tocaba hacerlo? Sí. ¿Iban solos, iban en grupos? ¿Cómo era? No, ellos, digamos, los docentes los que hacían era, nos asignaban una manzana, cada 1 o 2 alumnos, depende, digamos, la cantidad de casas que tenían, y... En mi caso, personalmente, yo me lo sentí medio floja, los cargaba a los profesores, un fracaso mis encuestas. Porque bueno, a mí el primer día, a la mañana, después de que hicimos la apertura, el campamento y qué sé yo, salimos a recorrer la manzana que nos tocaba. Era entre 2. Ajá. Y teníamos, 2 cuadras para cada una, yo estaba con una chica. Y bueno, dimos la vuelta, más o menos contamos, teníamos que contar bien cuántos lotes había, y de esos lotes cuántos eran negocios y cuántas eran viviendas, y si estaban habitadas o no. Y para cuando terminamos de hacer eso era la hora de comer, y yo a la tarde, de 1 a 5, tenía el taller en las escuelas. Justo a mí me tocó el primer día a la tarde. Para cuando yo vuelvo, me encuentro con que había otro compañero que también tenía esa manzana y ya habían hecho todas las encuestas. Me quedaban 3 casas nada más. De las 3 casas, una pude hacer, en una no me abrieron y en la otra no me quisieron responder. Por lo tanto, en el primer día había compañeros que ya habían hecho 6 encuestas y yo tenía una nada más. Así que tuve que pedir que me asignaran otra manzana con otro compañero. Que también pude hacer una sola, y bueno, obviamente uno en el momento se preocupa porque más allá de la encuesta y de que uno quiere hacer, porque cuantas más encuestas tengamos, más fidedigno iba a ser el resultado, para nosotros la encuesta también era una evaluación. Claro. Tenías que hacer un mínimo de 5 encuestas y habían pasado 2 días, nos quedaba uno solo y yo tenía 2 nada más. Pero bueno, después al final lo pudimos solucionar, salí a hacer las encuestas que me quedaban, y la verdad es que la gente... A mí me generó una cosa de que yo pensé que iba a responder más. Ajá. Pero así todo muy bien, digamos. Al final, el viernes nos mostraron que el 60% de las casas encuestadas... O sea, vos no tuviste la mejor experiencia, pero en general yo no tuve la mejor experiencia, pero buena. En general sí. De todas las viviendas encuestadas, el 60% respondió, creo que el 17% estaban deshabitadas y un 26% no quiso responder. No me acuerdo o un 23%, no me acuerdo los números exactos, pero sí sé que el 60% respondió. Y bueno, para lo que era la encuesta, el 60% de respuestas era muy significativo. Uno por ahí, como es de acá, pretende por ahí un poco más, pero bueno, también ya te digo, depende de la experiencia de cada uno. Yo no tuve buenas experiencias, yo veía a la gente atrás de la cortina que se le veían las piernas y no me abría la puerta. Por favor, abran. Y te daba una bronca decir, por favor, ábranme. Es una evaluación también aparte, y aparte que sirve para toda la comunidad. Sí, pero no es fácil. Pero bueno, después también me pasó de un hombre que me abrió la puerta, me hizo pasar, me cebó mates, me tuvo 1 hora dentro de la casa contándome de todo, y decís, bueno, esa gente por ahí compensa un poco el resto de los que no te quisieron abrir, pero el resto de mis compañeros, la verdad es que la mayoría tuvieron muy buenas experiencias, con gente muy predispuesta, o que por ahí no tenía tanta predisposición, pero consideraba que era importante lo que estábamos haciendo, y por lo menos te contestaba la encuesta, que en sí parecía larga, pero se respondía bastante rápido. Sé que el análisis de los datos va a llevar un tiempo, el informe final más o menos 1 año, tal vez un poquito más, pero hubo una devolución de
una respuesta sería algo así como preliminar, ¿no? Sí. General, muy general. ¿Los datos que arrojaron las encuestas coinciden más o menos con lo visto en campamentos anteriores? ¿Tenés idea de eso? Sí, eso por ahí, para mí, lo que yo interpreté es que depende mucho también de la época en la que se haga el campamento. Ajá. Porque, digamos, las cosas más rápidas que uno ve son, una parte de la encuesta dice patologías en los últimos 12 meses, o sea, de qué se enfermó la gente más en los últimos 12 meses, y después qué enfermedades tuvo hace más de 12 meses que todavía estén en tratamiento, o sea, por ahí cosas más crónicas. Lo que era más agudo, obviamente todo lo que son infecciones respiratorias, que tiene mucho que ver con la época en la que estamos, por ahí en el verano se ven otras cosas. Después sí se vio alto porcentaje de enfermedades oncológicas, un alto porcentaje también de hipertensión, de diabetes y de hipotiroidismo. Noelia Cejos creo que mencionó, justo estaba un poco distraído el sábado hablando con los chicos aquí en la radio, el tema del asma, ¿puede ser? Sí, hay muchos. Hay muchos. Lo que pasa es que por ahí también el asma, si bien es una enfermedad crónica, en el invierno se exacerba mucho más, entonces por ahí la gente por esta le cuestión tiene más... de la temporalidad, ¿no? Exactamente, pero sí, es una enfermedad crónica y es muy frecuente. Pero por ahí lo que más nos llamó la atención, que también a nosotros nos lo dijo Damián, no es porque nosotros nos hayamos dado cuenta solos, que hay mucha prevalencia de hipotiroidismo, que es un problema en la glándula tiroides, que deja de funcionar, deja de secretar la hormona que uno necesita y regula todo el organismo. Y hay mucha prevalencia de hipotiroidismo, tanto en Ramallo como en otras localidades. Es como que en los últimos campamentos ellos están notando que aumentó mucho la prevalencia, y bueno, que tiene mucho que ver, al igual que la hipertensión y que la obesidad, con el estilo de vida que uno lleva, con la alimentación, con este ritmo por ahí muy acelerado que uno no para. Y bueno, son como enfermedades crónicas que necesitan un tratamiento de por vida y que van cada vez más en aumento, y Ramallo en ese tipo de patologías no está exento. No está exento, exactamente. Está al igual que cualquier otra ciudad. Bueno, el tema del campamento sanitario también lo hablamos hace un ratito fuera de aire. Por ahí se entiende mejor si uno lo conecta, por ejemplo, con el discurso final de Berseñasi, y esa idea fuerte que está presente en todo momento del médico responsable de este campamento sanitario, de, por un lado, la universidad pública al servicio de la sociedad, de la comunidad, los médicos también al servicio de la sociedad, y en ese contexto de un médico más humano, como decía la estudiante brasileña en su discurso también, en ese contexto el campamento sanitario donde uno, usando una metáfora, no despega los pies de la tierra, ¿no? Está ahí cerca de donde están los problemas, las familias con mayores necesidades, ¿no? Esto de dormir en un colchón, en un gimnasio, pasando tal vez un poco de frío. Un poco. Tener que comer como si fuera la colimba, haciendo fila con el platito. Todo eso te hace llevar adelante, por lo menos durante 4 o 5 días, un estilo de vida que se acerca a lo que viven cotidianamente las familias con mayores necesidades. Digo, todo esto se va conectando, ¿no? En esa idea que trata de transmitir el doctor Berseñasi. Sí, la verdad es que la carrera en los últimos años, después de que se renovó el plan en el año 2001, está mucho más orientada a lo que es la parte más social. Si bien lo biológico no se deja de lado, esto de lo social y de meterse en los barrios y de pensar por ahí cómo vive la gente, está mucho más implementado. Pero bueno, creo que el campamento, como bien vos decís, es una vivencia que por ahí uno en otro momento no la tiene, y es muy importante porque por ahí no todos tenemos conciencia o no todos tenemos acceso a barrios. Uno por ahí viviendo en Ramallo no lo ve mucho, pero lo ve y sabes que existe, pero bueno, por ahí no todos los chicos tienen ese acceso. Y lo que es el discurso del doctor Berseñasi te llega y te queda dando vueltas en la cabeza, porque vos decís,
uno por ahí hay cosas que no las llega a valorar o a ver tanto hasta que por ahí no escucha ese tipo de discursos que te hacen abrir la cabeza y decir qué importante que es haber podido estudiar, haber tenido el lugar, y que todos hayamos tenido el lugar, porque como bien vos decís, Gaby, nuestra compañera brasilera, junto con el resto de los chicos, ellos no tienen la posibilidad de una universidad pública en sus países, y nosotros por ahí nos reímos y los cargamos, les decimos que son una plaga, porque hoy vas a la Universidad Nacional de Rosario y hay más ingresantes brasileros que argentinos. Mirá vos. En porcentaje. Mirá vos. Más del 50% de los ingresantes son brasileros. Entonces es un número muy importante y uno va teniendo dimensión de que todos tenemos la posibilidad de estudiar acá en Argentina y ellos no. Imagínate la diferencia. Fue muy fuerte el discurso de esta chica brasileña. Sí, emocionó porque se sentía, se notaba que era algo que llevaba adentro, que era muy sentido. Incluso cuando la persona que estaba coordinando un poco el acto de cierre lo dijo, ¿no? Dijo, o sea, los estudiantes brasileños quieren decir algo, como que tenían la necesidad de demostrar esa gratitud que sentían porque, porque la Argentina, como dijo esta chica brasileña, el país de ustedes me dio lo que el mío nunca. Esa frase quedó ahí flotando en el... Y fue muy fuerte, ¿no? Aparte lo dijo con mucha emoción. Sí, es que la verdad es que son muy agradecidos. Yo creo que las personas que por ahí nos costó un poco más llegar al objetivo, uno valora un poco más. Yo que pasé todo lo de la pensión, que todos mis años de vivir en Rosario, hasta que terminé de cursar, viví en la pensión y que la quisieron cerrar 2 veces. La importancia, ¿no? De la casa de Rosario. Exactamente, esa lucha, digamos, de que a vos te costó, pero así todo lo lograste, fuese por lo que fuese, o porque no tenías el dinero para poder pagarte un departamento en Rosario y tuviste que vivir en la pensión de Ramallo o en la pensión que fuese, o esto de que tu país no te dé lo que en otro es gratis. Yo creo que para ellos es indimensionable, para nosotros en realidad es indimensionable la importancia que para los brasileros tiene tener un lugar público para estudiar, así como para mí fue fundamental tener la casa de Ramallo, porque si no la hubiese tenido no estaría hoy recibida. La realidad es esa, si no hubiese sido por la casa yo no podía estudiar, por lo menos en ese momento y en esa situación económica. Para los chicos de Brasil es fundamental tener Argentina. Aparte de escucharlo de un brasileño es muy fuerte, porque lo diga un argentino, qué sé yo, por ahí te hace reaccionar, pero que un brasileño venga a tu tierra y te diga, dejen de hablar mierda de su país, porque eso fue lo que dijo la chica, aparte emocionada lo dijo. Sí, súper emocionada. No fue un discurso forzado, fue algo sentido. No. Que tienen un país maravilloso, no sé qué palabra utilizó, que son potencia. Ustedes me dieron lo que mi país nunca, que es la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo fue un momento extraordinario. Sí, aparte la verdad es que uno que por ahí los conoce un poco más de cerca, todos tienen ese agradecimiento. Por ahí nosotros veíamos a uno de nuestros compañeros, Jonás, llorando, que no podía hablar de la emoción que tenía, y te emociona también, porque uno por ahí los conoce más en lo cotidiano, más en el chiste, más y verlos en esa situación de que si para nosotros fue importante recibirnos, para ellos fue como escucharlos de esa manera. Yo creo que también, así como los discursos de Berseniasi te ayudan a ver otras realidades y te quedan dando vueltas en la cabeza, el discurso de los chicos de Brasil también. Porque uno a veces, lamentablemente, juzga, porque a nosotros nos ha pasado de tener que ir a la facultad y no tener dónde sentarnos, tener que sentarnos en el piso y que todos los brasileños estén sentados en una silla y que te dé bronca de decir por qué uno que viene de afuera tiene muy egoísta, un pensamiento muy egoísta, pero porque nosotros tenemos acceso a la universidad pública y más o menos si tenés la posibilidad de trabajar y estudiar lo vas a lograr, y por ahí hasta que uno no escucha estas cosas de ellos no reacciona en la importancia que tiene. Uno por ahí siempre se tira más a la crítica sin conocer, porque la realidad es esa, y cuando los escuchás decís, ay,
por qué hablé. ¿Por qué no me mordí la lengua? ¿Por qué no me mordí la lengua? Exactamente. Sí. Había también de otros países, chicos. Sí, colombianos, y en esta cohorte particularmente un solo haitiano. Haitiano. Jean Willgood, un genio también. Qué experiencia. Sí, la verdad es que sí. Porque, por ejemplo, los haitianos estudian primero todo de libros en francés y después de que estudiaron en francés lo traducen al español en su gran mayoría. O sea que tienen un esfuerzo doble. Perdón por la expresión que voy a utilizar de la economía, pero sos un producto de un estado presente. Sí. Por esto que venimos diciendo de la universidad pública y porque también pudiste estudiar gracias a que Ramallo, el Estado local, tiene una casa para los estudiantes en Rosario. Sí. A vos te sirvió porque si no, de otra manera hubiera sido muy complicado, ¿no? Primero para vivir en esa casa de Rosario y después para poder estudiar en una universidad pública, ¿no? Sí, sin dudas. La universidad pública no se discute, la tenemos que seguir teniendo y hay que defenderla con sangre porque es así. Y el estado presente de Ramallo, sí, en su momento te hubiese dicho que no, porque la verdad es que durante los años que yo viví, que fueron 6, 2 veces la quisieron cerrar, y eso la verdad que fue muy fuerte, porque nosotros pasábamos meses en los que perdíamos mucho tiempo de estudio por defender la pensión, por salir a juntar firmas, por salir en las radios, así como estoy ahora. En su momento también lo hacíamos, por tener peleas constantes con los políticos de turno en ese momento. La verdad es que fue muy importante, pero en ese momento también te diría que el Estado no estaba presente en esos años de tanta lucha, porque justamente el Estado que estaba la quería cerrar y se la quería sacar de encima. Y eso, yo por ahí trato de no ser rencorosa, pero esas cosas uno no se las olvida. Por eso yo siempre, las veces que tuve la posibilidad de hablar con los chicos que están viviendo ahora, les digo, defiéndanlo como a su propia vida, porque uno por ahí cuando está ahí adentro no tiene la dimensión de la importancia que tiene tener esa casa en Rosario. Y hoy que estoy recibida, por más que todavía me suene loquísimo y no lo pueda decir por ahí con el orgullo que uno siente, pero después de tantos años, verme recibida gracias a ese lugar, sí, obviamente fue re importante, pero te diría que por lo menos en el momento en el que viví yo fue más importante la lucha que hicimos nosotros para que no se cierre, y por ahí los concejales que en ese momento estaban a favor de la residencia, que no eran muchos, pero bueno, tratábamos de convencerlos y de hacerles ver que la importancia que eso tenía, y así todo tenía gente, concejales que te decían esto a mí no me interesa porque yo le puedo pagar un departamento a mi hijo. O sea, políticos, no, claro, que el en tema ese es ese, Estado, ¿no? que en ese momento tenía que estar con nosotros, te daban vuelta la cara. Entonces a mí siempre me generó una cosa de mucha ambigüedad. De por decir, esa experiencia claro, no tan grata, por esa experiencia que te en tocó ese atravesar. momento te tocó atravesar. Fue dura. Pero por sí, ahí, digamos. para mucha gente que no tiene problemas para pagarse un estudio o un alquiler de un departamento en Rosario o en Buenos Aires, pienso que por ahí para mucha gente sea difícil entender, ¿no?, la importancia que tiene esta casa para los estudiantes en Rosario, la universidad pública, pero quizá para vos hubiera sido imposible estudiar. Sin dudas. Si no hubiera sido imposible. Si no hubieran estado estas dos cosas, ¿no?, la casa y la universidad. Sí, sin dudas, porque bueno, en ese momento en la casa de Ramallo nosotros no teníamos una cuota que fuese una locura, lo que más poníamos plata entre nosotros para mantener algunos servicios, y el resto, la realidad es que se hacía cargo de todo la municipalidad. Pero sí, obviamente que el Estado fue súper importante porque seguía estando. Pero bueno, la lucha que tuvimos en ese momento también fue muy desgastante. Yo creo que por eso también uno no se olvida, porque eran noches enteras de llorar, de no dormir, de ver qué podíamos hacer. Bueno, en esto también, como te contaba hace un ratito, tuvieron mucho que ver los chicos de UBA, que así como lucharon durante estos últimos 4 años para que el campamento se haga, y la verdad me saco el sombrero porque son excelentes, tienen ideales muy fuertes que no los negocian bajo ningún punto de vista, pero sí nos lo contagian, y en ese momento fueron los que nos incentivaron a que los que estábamos viviendo en la pensión salgamos a juntar firmas
Nos dijeron, chicos, ustedes se tienen que mover, nosotros los acompañamos, y los que nos incentivaron obviamente también fueron ellos y fueron súper importantes, tuvimos mucho apoyo, bueno, y obviamente de concejales que en ese momento también nos ayudaron un montón. Pero sí, fue una lucha. Fue duro, pero bueno, hoy ya no queda más que como un recuerdo no tan grato, pero que bueno, a mí me ayudó y me sirvió para llegar hasta donde estoy hoy, y que lógicamente lo volvería a hacer. Yo creo que si mañana vienen y me dicen, quieren cerrar la residencia, me vas a ver en el río juntando firmas, me vas a ver golpeando puertas, juntando firmas, porque ya no vivo más ahí, pero voy a estar siempre, porque sé de la importancia que ese lugar tiene. Bueno, hay otro muchacho de Ramallo que se recibió también, que Paolo. participó del campamento. ¿Cuál es el nombre? Paolo Bacciocchi. Paolo Bacciocchi. Del pueblo. Bueno, Lile, fue muy linda la charla, creo que la gente la disfrutó. Nos vamos a ir para cerrar el bloque escuchando un pedacito de lo que dijo Berseñasi el otro día, ¿te parece? Sí, dale. Gracias por venir. Gracias a vos. Lile Iwancina participó del campamento sanitario aquí en Ramallo, que terminó la semana pasada, es de Ramallo y ahora también es médica. Wow.